Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por la intro, Janina. Eh, no sé, estamos por acá, estamos, justo la idea era arrancar un poco con Joana, que les contara un poco en qué contexto vamos a estar acá charlando un poco. Eso que estaban viendo recién es el video de 10 de cada 10, que es una de las performances activistas de las que Yani habla un poco en el libro, en el ensayo. Así que, nada, súper contentas de que estén todas por acá. Mil gracias a la la Red Nacional de Clubes de Lectura, a Janina y a May, a Joana y a May, porque en realidad este, de esto de poder hacerlo por Zoom y tener todas las comodidades de poder grabarlo, de hecho lo estamos grabando, lo vamos a subir al YouTube de Leyendo Mujeres, porque es como tremendo honor poder estar hablando con la autora del libro, sobre el libro, está buenísimo, entonces, nada, vamos a hacer eso. Y bueno, también bienvenida, Yani. Ya tuvimos nuestro avance la semana pasada, el viernes, es que estuvimos charlando un poco, más o menos, de, de cómo nos conocemos y de cómo nos conocemos y para qué vamos a admitir a Tamara y vamos a sacar la sala de espera para que la gente ya vaya entrando. Pronto, sacamos, ahí va. Y bueno, de cómo surgió un poco el libro y bueno, también de sus estudios y demás. Y hoy le toca el libro, así, de lleno, Janina. Le toca el libro de lleno y bueno, yo lo que hice fue, nada, como verán, está un poco rayadito el coso. La idea fue leerlo y las dudas que me fueron surgiendo y demás, como que las fui apuntando. Me imagino que ustedes también, eh, Ana Cecilia, Paula, María José, Stephanie, no sé, Claudia, Ana Paula, todas seguro ya también lo leyeron y tienen como sus consultas o sus dudas o sus observaciones, así que somos pocas y aprovechemos eso, lo que hacemos es abrir audio y zambullirnos derecho, sin problema ninguno. ¿Tá? Yo quería romper el hielo y después que se vaya dando la cosa. ¿Tá? Eh, Romper el hielo, primero, bueno, con el video que les empezamos a compartir y capaz que lo que hago es pasarles, ahora cuando Jani empiece a charlar un poco, les dejo los dos links que encontré en Vimeo, La caída de las campanas, que es algo así como, está documentado toda la performance, dura 1 hora, o sea que era parte de lo que no íbamos a poder ver hoy, y el otro de 10 de cada 10, sí dura 3 minutitos y fue con lo que empezamos a ver mientras Joana se presentaba y demás. ¿Tá? Así que yo se los dejo en el link del chat, me imagino igual que lo buscan en Google y ya está, es sencillo, pero digo que como cada búsqueda es diferente, bien. Arranquemos entonces. Tiemblen, acá vamos a poner la preciosa tapa de editorial, de editora Estuario, que siempre nos tiene estos productos tan así como lindos. No es solamente el libro en sí, sino que además está bueno tener el producto, el objeto. Entonces, la movida es la siguiente. El ensayo analiza un poco a 10 de cada 10, una pieza performática de Valeria Piris y eh, el video de YouTube, está toda en la descripción, está toda la explicación y demás. Decidoras desobedientes, que es de las que no encontré registro, y acá en el libro también habla de que no hay mucho registro sobre eso, que también es parte como de la performance, esto de que suceda sí o sí en la calle y en ese momento y demás. Tenemos a 10 de cada 10 decidoras desobedientes y la caída de las campanas. De la caída de las campanas también está el Vimeo que les compartiré. Bien, esa es la situación. Además, está bueno contar que este ensayo es parte de la tesis de maestría, y ahí, Yanira, te pido ayuda porque no me acuerdo del nombre exacto de la maestría. Bueno, buen día para todas.
fue parte del trabajo de tesis. Obviamente no es la tesis completa, porque como sabrán, una tesis necesita de mucho más datos, sobre todo de una escritura un poco más rígida, y el ensayo, bueno, Tiemblen es otra cosa, es mucho más suave, pero sí, en realidad es parte de la maestría en teoría e historia del teatro que hice en Facultad de Humanidades. Fantástico. Teoría e Historia del Teatro en Facultad de Humanidades. Y como es una carrera de nuestra amada UDELAR, debe estar en plataforma Colibrí, ¿no? Debe estar subida en Colibrí. Eh, sí, sí, sí. Si no está, debería en algún No, momento lo no estará. sé, la verdad ni idea, porque hace más de un año que estoy esperando el título, o sea que no tengo la menor Claro, idea de claro. nada. O sea que desapegada totalmente de la cuestión burocrática. O sea, me decís Colibrí, tuve que razonarlo un poco, porque estoy totalmente fuera, ¿no? 2020, pandemia, Sí, sí, sí. te amamos y te dejamos ir cuanto antes mejor. Esto es maravilloso. Bueno, la cosa es así, entonces. Yo voy a arrancar con una consulta que me anoté por acá sobre un concepto que justo lo hablamos ayer por chat con Yani, que me pareció que estaba buenísimo. Acá, mira. No voy a arrancar por el principio del libro, perdón, si alguna tiene cosas del principio, métale nomás. ¿Ah? La cosa es que me encontré con este concepto de convivio, ¿ah? En la página 92. Acá dice que el convivio es una práctica de socialización de los cuerpos presentes, de afectación comunitaria, de rechazo a la desterritorialización sociocomunicacional apropiada. Bueno, la definición de convivio, y me llamó la atención que, claro, acá dice, en tanto convivio, el teatro no acepta ser televisado, exige la proximidad entre los cuerpos. Me dio toda la sensación de que implica eso de el estar en el espacio, no solamente con quien hace su actuación, sino con el resto. O sea, la sensación esa de estar juntos los que participamos, más el que está generando esa actuación. ¿Puede ser así? Y la Sí, serie... sí, sí, es así. Y porque, digo, más allá de los casos que yo haya elegido para elaborar teoría y elaborar críticas sobre, bueno, sobre los acontecimientos artísticos callejeros, lo importante a destacar también es que todo lo que está en el libro no se sujeta únicamente a esas performances, ni a lo que pasa en el contexto del 8M, ni en el contexto de los feminismos, ¿no? Sino que se puede aplicar, se puede pensar y se puede cuestionar desde varios lugares. Entonces lo interesante allí es eso, ¿no? Que no está únicamente pensado para eso. Y con respecto al convivio, el convivio en primer lugar es un concepto religioso, ¿sí? Ah, mira. Sí, parte de ahí, de la cuestión de cuando vas a, no sé, yo no voy, pero lo que es la situación de la misa, por ejemplo, y Ujú. sobre todo por el sentido religioso que tuvo el teatro en su génesis, ¿no? Si nos trasladamos un poco a la tragedia griega, tiene que ver con esa relación, ¿no? Entre el acto, ¿sí? Y el público, ¿no? Y lo convivial es eso en realidad, estar presentes en el mismo tiempo, en el mismo espacio, realizando algo en colectivo. Más allá de las diferentes formas de participación que haya, un factor necesita del otro, ¿no? A mí una vez un docente de teatro me dijo una vez que no hay teatro sin público. Y mucha gente dice, no, pero puede haber teatro sin público, puede haber teatro grabado, teatro filmado, teatro no sé qué, pero en realidad no existe el teatro sin público, para nada. Es más, podemos pensar si existe la literatura sin lectores, podemos pensar si existen, bueno, diferentes disciplinas si no hay un para quién, ¿no? Si no hay un receptor, una receptora con el que podamos entablar una comunicación. Entonces el convivio es eso, el convivio
parte de estar todos, todas en el mismo lugar, compartiendo algo, pero en sí generando roles y una responsabilidad acerca de lo que está sucediendo. Bueno, esa última parte no es menor, ¿no? Y justo lo quería como enlazar con las performance activistas, y o por lo menos con estas tres de las que hablamos, y quería consultarte cómo veías ese convivio en esta situación tan particular en las que, por ejemplo, em, en la caída de las campanas, en que las mismas personas que parecen ser espectadoras resultan ser parte de la performance. Entonces ya no estoy en la situación del teatro tradicional en la que estamos todos sentados mirándonos las nucas y proyectando hacia otra persona que está generando cosas, sino que somos las mismas personas que estamos acá, que podemos estar generando esa Ujú. performance. El concepto se llama de la misma manera y se vive igual. Sí, bueno, hay que pensarlo también en el contexto de pandemia que pasa, ¿no? Bueno, Incluso se ha llegado a elaborar el concepto de tecnovivio, justamente se da a partir del resultado de esto, ¿no? De, bueno, si yo no puedo hacer algo en la calle, o una persona que por temas de salud no puede participar, se ve imposibilitada a participar, también se genera una especie de convivio tecnológico, si se quiere. Pero más allá de eso, es un convivio continuo, y por eso yo tomo el tema del 8M, porque lo que se ve mucho, ¿sí? Que yo también lo desarrollo en el libro y hablo de un concepto que es el bucle de retroalimentación que se da en las performances, es que muchas de las participantes de esas acciones, pero de otras también, ¿no? Porque me ha tocado también presentar el libro en el interior y trabajar con otras colectivas, eh, que se van uniendo justamente porque lo vieron, ¿no? Entonces yo voy este año al 8M y veo esa acción, veo esa performance, y me dan ganas de participar el próximo año, o me dan ganas de participar para el 25 de noviembre, o trato de juntarme con amigas o compañeras para realizar algo. Entonces tiene que ver también con una forma de reproducción, ¿no? No es simplemente, hola, me quedo a mirar, sino que, bueno, hace más de un año yo di una charla en Magisterio, antes de que se publicara el libro, y, y en realidad yo ahí presenté y analicé un par de acciones que tienen que ver con unos colectivos antiespecistas, que hacen intervenciones en el espacio urbano, en el shopping, en la rural del Prado, y se me acercaron muchas chicas porque en realidad eso lo que pasa ahí, que incentiva el hacer, ¿no? No, no tanto el mirar, no lo vi por ahí, sino tanto más el hacer, ¿no? Bueno, yo también lo quiero hacer, yo también quiero hacer algo para el 8 de marzo, yo también soy activista de tal causa, entonces quiero pensar en algo, y ujú. tiene eso, ¿no? Que empieza se da como una especie de contagio. Está bueno eso. Está bueno Sí. también porque, claro, porque el incentivar al hacer también hace que vos quieras decir, "Bota, yo quiero hacer, pero bueno, ¿de qué manera?". Entonces te Mm, metes en las diferentes maneras o formas que pueda haber o de performance o de formas de accionar por la causa que sí. sea que vos estés. Está bueno eso. Y acá en la página 86, hablas un poco del rol del espectador. Ujú. Esto que veníamos hablando del espectador que puede ser parte del actor o que puede ser. Y bueno, también al principio hablas de que la performance no necesariamente está realizada por actores académicamente formados, sino que puede perfectamente ser una persona que desea accionar y listo. O sea, no tiene por Sí, qué tener formación. Y eso también está bueno, porque es una forma de desbloquear, ¿no? El acto del espacio, el espacio teatro y de toda la cuestión más rígida. No sé, eso, exacto. como estamos más o menos, vamos siguiendo, las demás cómo lo ven, porque siento que estamos hablando, es un monólogo entre nosotras dos. Si lo No, pasa siento. que lo que sucede, no sé si les pasa a las demás, pero es que
vamos sacando apuntes, yo estoy sacando apuntes y escuchando porque justamente esto de poner el tema sobre la mesa, incluso yo tenía una pregunta capaz que para atrás, por eso no quería como cortar, porque en realidad, Janina, me parece fascinante el poner, el hablar de esto de esta forma, ¿no? Porque en realidad uno cuando va al 8M, que también hay muchas sensaciones, hay mucho, uno como que trata de entender lo que está viviendo, de lo que es parte, de cómo también tiene que ser actor activo, valga la redundancia, como uno como un agente de cambio también en lo que es la situación, y eso también te puede interpelar en enojarte mucho, en sentir que vos también querés estar ahí haciendo algo, y en lo particular este 8M, que bueno, con todas estas condiciones, que fuimos con unas amigas muy cercanas, veíamos las distintas performances que hay, y uno se siente realmente maravillado de que el arte sirva como herramienta para poder también mostrar un punto en la lucha política, de estos grandes temas. Sí. Entonces, en realidad mi pregunta era un poco más atrás y decirte, ¿cómo te sentiste vos al tener que preparar esto? Porque en realidad una cosa es prepararse en un ámbito académico y bueno, tenés que ir a defender una tesis, En este caso, en realidad, es un ensayo que se publicó, que todos tenemos algo lo interpretamos de otra forma, lo vemos, porque en realidad vos cuando lo escribiste, con toda tu investigación y todo tu trabajo, eso es una mínima parte de lo que a veces llega al lector. Entonces, preguntarte más desde el punto, Janina, mujer escritora, ensayista en este aspecto, ¿cómo fue ese proceso para vos de tratar de todo este tema que además que hace mucho ruido, mi ciela, y que hay como que ser muy clara en la transmisión de los conceptos para las personas que capaz que no están muy metidas y que tienen muchos prejuicios? Entonces, en definitiva, preguntarle a Janina, mujer, persona, cómo fue este proceso de poner todo este proceso en palabras en el libro, y cómo te sentiste vos al respecto, y más que nada para preguntarte el cómo llegaste a esto. Me da mucha curiosidad tu proceso de trabajo. Obviamente que me parece una maravilla el ensayo y me enseñaste un montón y me generaste muchas preguntas, y eso también es lo que hace Beth con Leyendo Mujeres, ¿no? Que justamente tenés estas instancias. Pero nada, la pregunta sería hacia vos, como tu experiencia del proceso. Perdón si cambié como un poco por donde venían, pero me quedaba como colgada la pregunta para hacerte, y nada, y escucharte en ese aspecto, Janina, si te parece. Bien, es una pregunta que a mí siempre me gusta responder, que es el tema del proceso y que tiene que ver con el proceso de investigación y romper con el tabú académico, ¿no? Porque uno de los grandes prejuicios que hay es el de la mujer que entra a los feminismos o la mujer que investiga feminismo desde la academia, ¿no? Y que parecería que venimos como a reproducir un estereotipo machista de jerarquización o de formas de perpetuación del poder, y es bastante lejos para nosotras eso, por lo menos en mi área de investigación mayoritariamente son hombres, entonces el tema de perpetuar poder es prácticamente un chiste para nosotras, ¿no? Es ridículo, utópico diría, o distópico porque es realmente Claro. triste, ¿no? Pero pensando un poco en esa situación, en el proceso fue un proceso largo y fue un proceso complejo. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos también en una cultura que tiende a la investigación del pasado, ¿no? Nos sentimos muy cómodos y muy cómodas con el pasado, porque el pasado ya está interpretado, el pasado ya pasó, tiene un fin, tiene un cierre, aunque deje rémoras, aunque deje heridas, aunque deje cosas, se termina, ¿no? Entonces, ya partís de una estructura, y acá en los estudios literarios, en los estudios académicos, el pasado es lo que más seduce, ¿no? Y a veces nos damos cuenta del presente o de lo reciente bastante tarde. Y una de las cosas que a mí me pasó, por ejemplo, a la hora de definir mi tema de investigación, era el tema de la bibliografía. No sabía para dónde arrancar, porque yo tenía en la mente lo que quería hacer, pero no encontraba la bibliografía, no encontraba, bueno, de dónde comenzar, porque realmente fui formada para investigar el pasado, para investigar lo viejo, para investigar lo académicamente aceptado, ¿no? Porque sabemos que hay temas que mueven más que otros, temas que generan más popularidad,
temas que se ponen más de moda, entonces en eso es muy fácil, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando no se está trabajando en la moda, ¿no? Yo arranqué esto en 2015, ¿no? Empecé como a investigar y empecé a recolectar material. Y partí de cero, porque lo más difícil es que cuando no hay tanta distancia entre la investigadora, en mi caso, y el objeto de estudio, que es feo llamarlo así, pero es una realidad, eh, hay muchos problemas, ¿no? Problemas para definir, problemas para conceptualizar, problemas para definir un marco teórico. Y, y bueno, entonces eso fue complicado, pero también lo complicado es que como estamos formateadas, ¿no? Académicamente para trabajar con bibliografía hecha, siguiendo determinados pasos, ¿sí? A veces no está pensada la enseñanza. ¿Qué pasa cuando tenés que investigar algo que está vivo? Cuando yo digo algo vivo, algo que está en proceso de formación, en proceso de crecimiento, en proceso de desarrollo, en proceso de cambio, ¿bien? Y esa es una de las grandes dificultades. Por ejemplo, yo cada vez que veía la caída de las campanas, nunca era la misma. Yo cada vez que veía 10 cada 10 no era la misma cantidad de mujeres. Cuando veía, por ejemplo, decidoras, estaban las 3, 4 mismas de siempre, pero a veces había alguna más, ¿no? O había algún tipo de cambio. Entonces, es aprender a veces a tomar decisiones y decir, bueno, me quedo con esto y que en realidad es ahí el problema, ¿no? Es de trabajar con algo que todavía está en un proceso. Pero en ese proceso, lo bueno también de trabajar con algo que está también, ¿no? En vivo, ese tema, bueno, de tener que entrevistar a cada colectivo, ¿no? A cada directora, a cada colectivo. Y en algunos casos, ¿sí? Yo trabajé con personas en las colectivas, ¿no? Que ya tenían una formación académica, que bueno, ya sabían lo que era una investigación, entonces una de las cosas que hice fue eh, armar una ficha para que me completaran con algunas cosas que yo le pedía, ¿no? Detalles de cada una de las performances según el año. Y entonces las que tenían ya cierto bagaje en el ámbito académico, lo hacían sin ningún problema, pero aquellas que no, que lo hacían realmente por una cuestión militante, era realmente difícil, ¿no? Porque no, en algunos casos no interesa el registro, porque no les interesa y no está mal que no les interese. Entonces, eso es lo más complicado, o que no se acordaban, ¿no? No sabían diferenciarlo, por ejemplo, la performance del 2015, del 2016, y eso es algo que yo lo digo en el libro, que es parte de la falta de archivo, pero porque también académicamente no somos conscientes de ir generando archivo de algunas cosas que van sucediendo. Y no porque estemos todo el tiempo neuróticos, neuróticas de esto hay que investigarlo, esto hay que hacerlo así, esto capaz que mañana alguien viene, pero de generar también un archivo propio, ¿no? De lo que se ha construido como colectivo, de lo que se ha construido dentro de la lucha feminista, a mí me parece importante, y eso es algo que me parece que la academia en sus diferentes ramas no está ayudando, por lo menos de las disciplinas en las que yo me manejo, que son la literatura y el teatro, ¿no? No hay cuidado por eso, no hay cuidado por las cosas que están sucediendo en el aquí y ahora. Entonces, eso fue lo más difícil, ¿no? El tema de la poca distancia entre lo que estaba sucediendo y a mí lo que me estaba pasando, porque yo era parte también. No es que yo sea la investigadora que se pone acá y después el 8 de marzo acá. Yo estaba todo, ¿no? Ahí metido. Pero por otro lado, es justamente ir trabajando con algo que va cambiando, ¿no? Y a veces yo lo veía como una dificultad, ¿no? Uy, no, pero la performance esta vez duró más, tenía más gente, se hizo en otro lado, y después empecé a tomar eso a mi favor. Che, qué bueno que está cambiando, qué bueno que no siempre sea igual, qué bueno que lo que dijeron no fue lo del otro día, porque eso de alguna manera nos hace tener conciencia de la finitud de ese hecho artístico y de poder también ser parte en ese momento
y de no volverlo a ver, y está perfecto que no se pueda volver a ver de la misma manera. Tal cual, Buenísimo. Me encantó. tal Muchas cual. gracias. De nada. Incluso yo tomo algo de lo que decía Janina recién, que no es menor esto de que nos forman para investigar el pasado, y además, o sea, debe haber sido bien, bien interesante verte en ese momento de tratar de buscar fuentes y demás sobre esto de las performances feministas, y yo no sé qué cantidad de mujeres escribiendo debes haber encontrado, pero es real que hay como una falta de registro sobre, de mujeres sobre cosas de mujeres, me imagino. Claro. Entonces, esto de tener que analizar esas performances y a feministas, quizás con autores hombres, debe haber sido como un poco extraño, porque la mirada de género que se supone que tiene que estar como presente ahí, no sé si lo estuvo tanto. O sea, si hubieras elegido investigar de forma tradicional, sería como bien difícil. Sí, es que no había casi nada, y eso es lo bueno también, que fue pasando el tiempo y empezaron a aparecer cosas, aunque sea artículos, de repente ponencias de 5 páginas, no sé, de otros países, pero como que empezó a emerger un poco más. Y, y sí había de repente descripciones o estudios de casos alejados, pero nada que lo explicara, digamos, desde lo teórico. Entonces, esa fue como la mayor complejidad de todo, ¿no? Mm, sí, sí, tal Ahí sí cual. puedo sumar algo, ahí Bet, porque en realidad a mí creo que capaz que es un defecto de formación, pero cuando veo que las cosas no están y uno es el primero en pegar, es como, wow, esto es fértil, esto es terreno fértil de trabajo, esto es como, listo, pego primero, pongo el tema sobre la mesa y vengan que los atiendo de a uno, ¿no? Entonces, Sí, eso es maravilloso. A mí me parece que requiere una valentía también, ¿no? Porque hay como que romper ciertos estructuras y conceptos, y me gusta mucho esto que traes de, ok, o sea, estamos formados para investigar el pasado, pero yo tengo las herramientas y ahí voy ahora en algo que me interpela ahora y sobre lo que ahora se puede tomar acción. Si pongo el tema en la mesa, genero artículos, hay una medición de ese impacto, de ese trabajo que está salado. Y ¿cómo te sentís con eso? Porque en realidad salió de vos y ahora eso también genera un montón de charlas, genera esta reunión, o sea, ¿cómo venís vos con ese manejo del impacto que logró tu trabajo? mira, a mí me llama la atención, por ejemplo, más el impacto y la curiosidad de afuera. Eso es lo que me llama la atención. Me ha escrito gente de Inglaterra, de República Checa. No sé cómo llegan, no sé cómo acceden, no tengo la menor idea, pero Vamos la eso es lo que a mí uruguaya, ¿eh? ¿eh? Vamos la uruguaya, Sí, vamos vamos. arriba. Y eso es lo que a mí me moviliza un poco, ¿no? Que realmente había un área de vacancia grande, y a su vez yo creo que también demuestra como una suerte de incomodidad cultural, porque el feminismo no es nuevo, el arte callejero mucho menos, ¿sí? Y eso me hace pensar que se tarda mucho a veces. Pero no se tarda mucho, porque capaz que queda un poco elitista en decir, se tarda mucho en poner eso sobre la mesa o investigar el tema, sino generar escritura, no importa cuál sea, ¿no? Pero a mí me llamaba la atención, por ejemplo, cuando yo daba clase de literatura latinoamericana en el IPA, trabajé un texto que capaz que ustedes ya conocen, que es una crónica que es Chicas Muertas de Selva Almada, ¿no? Y creo que es un libro del 2012, 2013, que realmente narra tres femicidios que ocurren eh, en Entre Ríos, en Argentina, en los 90, y que realmente esos femicidios no fueron resueltos porque las víctimas eran pobres. O sea, porque vivían en situación de precariedad. Y ya a mí me llamaba la atención cómo en Argentina, por ejemplo en Perú, otro texto, que es una crónica que se llama La Concursante, que ayer hablaba con una estudiante de este texto, ya en otros países se había generado
por lo menos el pienso y la escritura en temas que están bien jodidos. Y yo veía que acá no, cuando ya había datos alarmantes, ¿no? Porque es inverosímil lo poco que somos y la cantidad de femicidios que hay y que se repitan en zonas, ¿no? Hay lugares que se repiten, San Carlos se repite, ¿no? Se repite en lugares geográficos, y por qué no se apela a una escritura política, por qué no se apela a pensar activamente, por qué tardamos. A mí me llama la atención eso. Y, y eso es lo que de alguna manera me fue asombrando en un principio, ¿sí? Y, y que a su vez también me lo trae como esa curiosidad que no viene tanto de investigadoras o de periodistas de mi país, sino que vienen de afuera, ¿no? Es decir, cómo son temas que ya están en la agenda, que ya están bastante activos en otros países hace mucho tiempo, y que recién, capaz que con mi libro acá, se empezó como a tejer algo. Hay relatos, hay algún texto que otro que hable de la violencia doméstica, pero una cosa es hablar desde lo íntimo, desde la ficción, y otra cosa es el lugar de lo político. Entonces, eso fue como lo que más me asombró, los diferentes procesos, y cómo de alguna manera también, no sé si es un tema regional o qué, pero a veces no llegamos a hacer como un diálogo fluido con lo que nos está pasando realmente. Estamos como anclados en otras cosas y a veces no nos ocupamos del aquí y ahora.